Bueno, ¿cómo están? Esta es una nueva bitácora de Pictopía. El tema de hoy es algo que es muy complejo para la mayoría de las personas. Es complejo incluso para mí. Las matemáticas. Todo el mundo odia las matemáticas. ¿Por qué las odia? Porque son complejas, porque son difíciles, porque son abstractas. Bien, no hay una forma adecuada de enseñanza de las matemáticas. Yo creo que principalmente es por eso. Es cierto que hay algunos que tienen más habilidades que otros para los números. Sin embargo, a veces hay gente que sabe o no sabe que tiene habilidades y por un mal profesor muchas veces no entiende. O cree que no entiende o no quiere entender. Por tanto, las matemáticas y algo... Fue un gran desafío para mí hacer este video y lo que vamos a presentar, lo que yo les voy a presentar, son algunas ecuaciones que cambiaron el mundo y la forma de ver el mundo a través de letras, porque números hay muy pocos en estas ecuaciones. Algunas las conocemos y otras no tenía idea que existían, es decir, el concepto se ubica, el concepto lo conocemos, el concepto lo hemos visto, el concepto es casi de cultura popular, pero personalmente no tenía la mayor idea de las fórmulas que estaban detrás de estos conceptos. La primera fórmula es el teorema de Pitágoras. Este teorema es fundamental para la comprensión de la geometría. Un clásico, ustedes lo conocen. El triángulo recto, donde plantea que la suma de los cuadrados es igual a la suma de la hipotenusa. A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. La importancia de esto es que planteó los cimientos de la geometría. Ahora bien, están dentro de la geometría de Euclides, euclidiana. Sin embargo, con las nuevas tendencias, esto se rompe, porque ya el espacio es curvo. Por lo tanto, la geometría es curva en estos momentos. Por lo que un cuadrado, este teorema de Pitágoras, no se cumple en la geometría actual. Si tiramos un cuadrado en una superficie curva, la suma de los catetos no es igual a la suma de la hipotenusa. Y de ahí surgen los números pitagóricos, no sé si es 4, 5, 7, pero ustedes es algo que a nosotros nos pasan al principio de los tiempos de la geometría. Están también los logaritmos. Los logaritmos cambiaron el mundo. Los logaritmos no los entiendo, nunca los he logrado comprender, que tiene que ver con una particular, con una base, con una potencia a la cual debemos elevar para obtener determinado número. No le encuentro ninguna aplicación, es una forma de llegar a la obtención de un número, que quizás tiene sí aplicaciones y cambió la forma de verlo, pero en general yo no entiendo. Y le estoy hablando de algo que no entiendo, el cálculo. Si ustedes están estudiando y eligieron un curso matemático o eligieron alguna carrera que tenga que ver con las matemáticas, se van a encontrar con el famoso cálculo. En el cálculo aparece la famosa y conocida derivada. La derivada mide cuánto ha cambiado o varía una cantidad. Por ejemplo, nosotros podemos pensar en velocidad, en masa, en fuerza. Es decir, la derivada mide el cambio en una serie de elementos que están más relacionados con la física, que es la velocidad, la rapidez, la masa, el peso, la inercia, etc. Por ejemplo, si nosotros caminamos 3 kilómetros, es decir, si en una hora nosotros caminamos 3 kilómetros, la derivada explica que hemos cambiado de posición en 3 kilómetros. Esa es la importancia del cálculo, la medición de ciertos eventos a nivel físico. Y dentro de la derivada, dentro del cálculo está la derivada y están los integrales. De los integrales algo me acuerdo, los límites, algo me acuerdo, la derivada de las integrales. Y los integrales, o las integrales, también
es otra forma de medir el cambio. Y la importancia del cálculo y la importancia de la derivada y la importancia de los integrales tienen que ver con, aportan a la ciencia debido al estudio del cambio. La más clásica, la fórmula de la ley de gravedad. Existe, dice el mito, que Isaac Newton estaba acostado y estaba pensando en quién sabe qué mierda y le cae una manzana en la cabeza. Y él dijo, oh, acá algo pasa, ¿por qué las mierdas caen? Después de meditarlo tanto, la gravedad, según Newton, describe la fuerza entre dos elementos. F, que es la constante universal, G, que es la masa del objeto, y la masa de dos objetos. Estaría la fuerza y la masa de dos objetos. Y la distancia entre esos objetos. ¿Ustedes saben cuál es la velocidad o cómo se mide la gravedad? ¿Cuál es la velocidad en que cae algo desde lo alto hacia el suelo? Saben que el objeto que va cayendo también es impedido a niveles mínimos de caer por la resistencia del aire. ¿Sabían ustedes que dos elementos, tanto uno liviano, porque, a ver, todos los elementos caen de la misma forma o hay uno que cae más rápido que otro, es decir, el más pesado cae más rápido que el más liviano? Yo sé que ustedes lo saben. No, todos caen a la misma velocidad, 9.8 metros por segundo, creo, centímetros, metros, no me acuerdo. En el vacío, una pluma y una piedra gigante van a caer a la misma velocidad. Por lo tanto, esta ley, llevado ya a niveles macro, explica la órbita de los planetas debido a la gravedad. ¿Por qué esta atracción se da entre distintos planetas? Y esta atracción va a condicionar la forma en que el planeta se mueve, las órbitas. Va a condicionar las órbitas. Vamos a saber por qué, no sé, cae un asteroide y se acerca a la Tierra, porque también la gravedad influye. Entonces la importancia de la ley de gravedad es que permite determinar las órbitas de los planetas y el comportamiento de los objetos dentro de un espacio determinado. Y esta ley de gravedad no solamente se aplica, bueno, como lo dije recién, no solamente se aplica a la Tierra, sino que a todo el universo en sí, a todo el universo conocido, desconocido. De ahí estas fórmulas que ellos con el álgebra lograron explicar y probar este tipo de fenómenos. La ley de gravedad de Newton estuvo y funcionó y determinó lo que era la física clásica, hasta que apareció Einstein con su teoría de la relatividad, que fue y tomó la gravedad desde otra perspectiva. Sin embargo, esta ley de gravedad fue y será una de los hitos más importantes dentro de la historia, tanto de la matemática como de la ciencia. No sé si ustedes han pensado en el infinito. Muchos hemos pensado al tratar de imaginar la extensión del universo, pensar que no tiene límite, es algo que nuestro cerebro no puede computar, simplemente uno confunde, se queda con una sensación muy extraña. Uno de los sujetos que trabajó con el infinito es Ramanujan. Hay una película de él, cuyo nombre voy a poner, que deberían verla si es que les interesan estos temas. O si no, por último, la biografía de él, que es una tragedia, es una lucha contra la adversidad y es algo demasiado... es una vida realmente admirable. Yo... no iba a decir personalmente, pero yo quedé fascinado, me gusta la obra de él, si bien no entiendo las matemáticas, hay muchos libros que son de fácil acceso para los que no entendemos las matemáticas. Y de esa forma podemos comprender la importancia sin necesidad de conocer el cálculo, el álgebra, las integrales, las derivadas y todo lo que estaba mencionando en este video. Entonces, cuando pensamos en el infinito, existe el infinito, ¿qué es más grande que el infinito? ¿Ustedes se lo han preguntado alguna vez? ¿Qué es lo más grande? Hay un capítulo de Los Simpsons, hay un libro muy interesante, el cual yo reseñé en este canal, lo pueden buscar,
donde Homero está peleando con Ned Flanders y uno le dice esto es n, es infinito, y el otro le pone infinito más 1. Existe, ¿qué es más grande? ¿Existe un infinito? ¿Existen varios infinitos? Es una pregunta bastante interesante y es una pregunta que muchas veces yo me la he planteado. Ahora bien, tenemos el conjunto de números que son los números reales del 0 al infinito. Tenemos del 0 y los negativos, menos 1, menos 2, menos 3 hacia el infinito. Tenemos los números que están entre el 0 y el 1, las fracciones, que también se puede transformar en decimales. Y piensen ustedes, entre el 0 y el 1 hay una cantidad infinita de números. Si pensamos solamente entre el 0 y el 1, ahí hay un infinito. Entre el 0 y el 2 hay más infinitos, y hay muchos infinitos, y el infinito no tiene ningún tipo de límite. Pero los matemáticos, una de las fórmulas más interesantes es que se quedaron de alguna forma cortos de números. Les faltaron números, había números que no los podían explicar. Y como les mencionaba, como mencionaba a ustedes, existen categorías de números, pero en vez de dar el nombre, imaginémonos un plano cartesiano, no sé muy bien cuál es el nombre, pero dos líneas haciendo una cruz, una y la otra, una línea vertical cruzada por una línea horizontal cruzada por una vertical, cuyo centro es el 0. Del 0 hacia la derecha están todos los números positivos, del 0 hacia la izquierda, menos 1, menos 2, están todos los negativos. Entre el 0 y el 1 están las fracciones, están los decimales, y esos ya son infinitos. Ahora, también dentro de las fracciones se pueden transformar en raíz cuadrada. Eso ustedes lo saben, y un proceso que yo no lo voy a explicar ahora. Y todos los números pueden tener, los números positivos tienen raíz cuadrada, la raíz cuadrada del 2, la raíz cuadrada del a, que es la diagonal de un cuadrado. Pero ¿qué pasa con una raíz cuadrada de un número negativo? ¿Qué es? ¿O cómo se interpreta? ¿O qué significa? ¿O cómo podemos plasmar y probar la raíz cuadrada de menos 1? Y es ahí donde los matemáticos quedaron cortos de números y ahí inventaron, porque yo creo que esto es invención, las matemáticas es una forma abstracta de explicar las cosas, es exacta. Por eso estas ecuaciones al final son leyes, y estas leyes no van variando, a diferencia de las ciencias sociales, a diferencia de cualquier otro cuerpo teórico que puede ser susceptible de. Las matemáticas también nosotros podemos llegar a matematizar, por decirlo de alguna forma, ciertos fenómenos, pero debe ser probado mediante el mismo cuerpo teórico. Las matemáticas se prueban a sí mismas, y si no, no funcionan. ¿Qué es lo que pasaba con Ramanujan? Es lo que pasa con el teorema de Fermat, que también les voy a recomendar un libro, porque, bueno, hablé acerca de los Simpsons, este video va a ser demasiado largo. Vamos a resumamos entonces, porque la digresión es una característica en mí. La raíz cuadrada de un número negativo no existe, por lo tanto se crearon los números complejos. Mi padre decía que Dios había creado el mundo en matemáticas. De eso sí, siempre me acuerdo, que la matemática era el lenguaje que Dios usó para crear todo, porque las leyes son perfectas. Y el álgebra es una forma muy elegante de expresar una serie de desafíos, fenómenos, o simplemente ocio. Funciona, 2 más 2 es 4. Pero podemos llegar a una serie de números que, siendo positivos, den igual a 0, es como, no sé, 4, no sé, x al cuadrado más 5 es igual a 0. ¿Qué número al cuadrado más 5 va a ser 0? Ninguno, piénsenlo. X al cuadrado, escríbanlos en sus papeles, x al cuadrado, yo no tengo papel, x al cuadrado más 5 igual a 0. Si ponen 1 al cuadrado es 1, más 5 es 6. Pero las matemáticas son tan perfectas que nosotros podemos poner un número que sumaba 5 de 0. Y eso es la gracia de los números complejos, de venir a llenar el vacío que se presentaba dentro de ciertas operaciones para poder dar cumplimiento a la ecuación, porque la ecuación tenemos que tener en ambos lados la misma cantidad, o el producto de ciertas operaciones
tiene que dar cierto número, cierto producto. Y es ahí donde aparecen los números complejos que pueden dar soluciones a ese tipo de cosas. Como les mencioné en lo de recién en el ejercicio. El cálculo se extiende gracias o crece gracias a los números complejos. Y se extiende de tal forma que ingresa a todo el grupo de números y es capaz y sirve finalmente para generar algunos paralelismos o simetría o propiedades de ciertas ecuaciones que pueden ayudar en el tema de la electrónica y de las señales y del procesamiento de las señales. ¿Qué es el procesamiento de las señales? Pero todas estas cambiaron el mundo. Las matemáticas, hay eventos, los X eventos que cambiaron el mundo, los X eventos que cambiaron. Acá son las fórmulas matemáticas que cambiaron el mundo. Si cambian la ciencia, cambian el mundo. La ciencia es la forma en que nosotros conocemos un objeto. Nosotros somos el observador. Nosotros somos el observador. Y ahí está el objeto. Y la matemática es el medio por el cual nosotros interpretamos ese objeto. Y como falta, los números complejos ayudan a la interpretación de ese objeto, al entendimiento también del objeto. Esta es una de las cosas más complejas que yo he visto, he leído y que no las entiendo. Así que ahora se las voy a leer. Todo lo anterior no lo he leído. Esto quizás lo voy a leer porque no lo vamos a entender. Pero no por eso tiene o pierde maravilla, hermosura. La fórmula de Euler. Abajo, Euler. Me gusta hasta cómo suena el apellido. Es un poliedro de 3 dimensiones, que es una versión de los polígonos. Ustedes ya saben lo que es los polígonos. Es que es como un cubo con varias... ¿Han visto los signos pares? Eso, denle volumen. Es como un cubo con un montón de caras, pero con volumen. Por ejemplo, un cubo tiene 8 vértices, 12 lados y 6 caras. 8 vértices, tiene 8 vértices. Como les explicaba, voy a usar el color rojo. Como les explicaba, la variante de Euler habla acerca de los poliedros, que son, imagínense, cubos, son elementos con volumen. ¿Ya? Entonces el cubo, si nosotros tenemos acá, tenemos el cubo tiene volumen. El cuadrado lo vemos así, en 2 dimensiones, y esto se puede ver en 3 dimensiones. Entonces Euler decía que el cuadrado tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tenía 8 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 caras. Y 12... no sé cómo traducirlo esto. 12 de estas rayas. Que tienen un nombre que no me acuerdo. Entonces, si nosotros ponemos los vértices más las caras y le restamos estas rayas, siempre va a dar 2. Y esto es una constante. Y esta es la constante de Euler. ¿Para qué sirve? Esta es la constante de Euler. ¿Para qué sirve? Eso es lo que vamos a ver ahora. Como les mencionaba entonces, en este papelito, que no sé si se ve muy bien, ¿eh? Vemos que acá hay un cubo, que es uno de los elementos que se trabaja en topografía matemática, es un cubo, y ese cubo tiene 8 vértices, 6 caras y 12, no sé cómo llamarlo, le vamos a decir 12 rayas, pero son 12, es la unión entre 2 caras, eso tiene un nombre que no recuerdo. Y lo que dice Euler es que si nosotros sumamos los vértices y las caras y le restamos esta raya, siempre va a ser 2. Y esta es la constante de Euler, que ustedes lo pueden ver en las calculadoras, que sale una E con un negativo, con un número negativo. Las matemáticas topográficas, el gran misterio que yo tengo. El que tiene que ver la matemática con los cuerpos, con volumen. Bueno, el cuerpo indica volumen. Eso tiene que ver la topografía matemática. Cuando tenemos
El teorema de Fermat tiene una historia muy interesante. Rápidamente, un sujeto que intentó resolverlo, y si alguien resolvía un problema de topografía matemática, inmediatamente iba a dar resultado al teorema de Fermat. Hay un libro muy interesante que se los voy a dejar. Son varias más. Vamos a terminar esta primera parte del video con una de las ecuaciones o uno de los constructos más clásicos que tenemos, si es que alguna vez han hecho estadística, que es la distribución normal. La curva, la campana de Gauss, la curva de la distribución. Bueno, nos podemos preguntar para qué sirve en el fondo, pero en estadística sirve para agrupar, para determinar la cantidad de cosas, pueden ser personas, vehículos, casas, un n, que es un número indeterminado de algo, la cantidad de cosas que podemos, cómo está distribuido, porque siempre hay un elemento, algo que se concentra, que hay mucho de algo, y después eso se va disminuyendo. Y esto ocurre para todas las cosas. Y es de ahí que esta campana de Gauss nos viene a graficar el comportamiento del promedio de las cosas y cómo se distribuye y cómo va disminuyendo, y esta distribución siempre se cumple para todas las cosas. Se ocupa en matemática, en ciencias sociales, en todo, en sociología, en todas las ciencias, y trata de mostrar cuál es el comportamiento de los grupos grandes con procesos independientes. Por ejemplo, la distribución de la riqueza, la plata, el dinero. Si nos ponemos a pensar, hay un grupo muy pequeño que tiene esa concentración de dinero. Entonces la curva va a mostrar que el punto más alto de esta concentración va a ser un grupo pequeño, y se va a ir distribuyendo hacia los lados, que es infinito, y empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir. Y eso nos indica el comportamiento del evento, de ciertos eventos, de ciertos procesos, como es la adquisición de la riqueza, por ejemplo. Y dentro de esta curva, de la distribución normal, dentro de esta curva de distribución normal también ahí va el promedio, la mediana, cuántos se repiten, cuántas cosas hay, cuántas cosas no hay, la desviación estándar, es decir, el promedio de cosas que pueden salir de la norma. Más bien para eso sirve. Y todo lo que le mencioné. Por lo tanto, todo esto me quedan como 3 o 4, pero este video ya va a ser enorme. Y dentro de estas 3 o 4 que me faltan, que los voy a hacer en otro video porque son mucho más largas, está la teoría del caos y la teoría de la relatividad. Esas son otras fórmulas también que dieron y cambiaron la forma de ver la realidad. Si en el fondo estas son interpretaciones de la realidad. En este video de ahora, que vamos a ver cómo lo hago, se trata de las fórmulas, las ecuaciones que cambiaron la forma de ver la realidad. No se olviden que la realidad no existe y que tenemos formas de verla y formas de interpretarla. Y una de ellas es, como les menciono, las matemáticas. Y estas son las ecuaciones que cambiaron radicalmente la forma de ver el mundo. Esta ha sido una bitácora de Pictopía, un tanto enredada, un tanto compleja, un tanto confusa, pero continúa hay una segunda parte donde voy a tratar ya las ecuaciones más brutales de nuestros últimos tiempos, que efectivamente han cambiado la forma de ver y de percibir el mundo. Como así Isaac Newton planteó la gravedad y nosotros todos teníamos la idea de la gravedad, Einstein cambió la forma de ver y entender la gravedad. Y en los años 20, en los años 40, la física cuántica surgió hace muy poco. Ya está la famosa teoría del caos y un montón de cosas que me han discutido en otros videos que he tratado de explicar, pero estas tienen que ver con la física antigua, salvo la topología. Pero lo de hoy es que en el fondo los matemáticos lo que buscan son constantes, son, no sé, la suma de 2 cuadrados siempre va a dar 5, por ejemplo, o el número
1539, si lo sacamos, lo dividimos factorialmente, esa cuestión va a salir siempre un 9. Y todos los números con esas características siempre va a dar 9. Ocio, pero estas ecuaciones explican la realidad. Espero que estén bien. Esta ha sido una nueva bitácora de Pictopía. Comenten, like.